aspectos clave de la nutrición precoz en las primeras etapas. Cuando me planteé el cómo enfocar esta primera parte y que sirviera de introducción a lo siguiente y que pudiera aportar algo, era un amplio campo que, bueno, lo he podido resumir pensando en cómo mejorar la salud neonatal a través de la nutrición. Yo creo que el primer punto es para seguir fomentando la lactancia materna. La lactancia materna es el alimento que mejora la salud neonatal y como no se puede mejorar su composición, deberíamos de seguir fomentándola. Esa es la primera idea que luego desarrollaré. A partir de ahí, copiando los componentes y las funciones de la leche materna, intentar mejorar, que siempre hay y habrá muchas posibilidades, la composición de las fórmulas para lactantes, comprobando luego cómo se puede mejorar la salud, científicamente hay que mostrarlo, en los alimentados con fórmula. Y finalmente daré unas pinceladas sobre la optimización de la nutrición del prematuro, que quizás aporten algo a lo que no entraré, y ya se ha comentado en las diferentes mesas redondas durante el Congreso de la Nutrición del Prematuro. En primer lugar, sobre la lactancia materna, es verdad que no puedo decir nada más de lo que ya saben y de manera resumida repasar que, por supuesto, que es la extensión del medio intrauterino ya una vez fuera, como la madre nos da adaptadas todas las necesidades nutricionales y funcionales en ese alimento tan precioso, que modula la función digestiva, como luego veremos, con una composición cambiante y dinámica que hace que tengamos unos beneficios. Si pensamos en el prematuro, principalmente la prevención de la enterocolitis necrotizante, y por eso tan importante en las unidades neonatales disponer de ella. Y en general, hablando de término, a corto plazo, las múltiples publicaciones que hay sobre la mejora del riesgo de gastroenteritis, infecciones del tracto respiratorio y ORL, así como la prevención de alergia y de muerte súbita a corto plazo. Pero también, con el tiempo, se ha visto que a largo plazo tiene otros beneficios. En el corto plazo, uno de los metaanálisis, ya no tan reciente, pero que bueno, sigue en la línea de lo que se va publicando, la capacidad de protección con la lactancia materna exclusiva, en otros estudios evaluando lactancia materna exclusiva en cualquier momento, en otros valorando más allá de los 3 meses, como en el caso de infecciones del tracto respiratorio, ORL, protege de más de la mitad de las posibles infecciones, así como de la gastroenteritis aguda, prevención de asma y datos que tienen disponibles en estos metaanálisis. A largo plazo, decía, también hay mejora del riesgo de padecer obesidad, riesgo cardiovascular asociado principalmente a esta obesidad, diabetes mellitus, mejora el riesgo de atopia, incluso mejora el desarrollo cognitivo. Seguro que la lista es mucho más amplia, pero sirva como resumen de los beneficios de la lactancia materna, que están sustentados pues, en sus componentes, no solamente los nutritivos, sino los no nutritivos, y hablo de inmunológicos, con no solamente la IgA, los factores que modulan a nivel del tracto digestivo, también la propia celularidad, la biota, macrófagos, etcétera, que acompañan, hormonas, factores de maduración, de crecimiento para el tubo digestivo, incluso enzimas que llevan incorporadas para poder ayudar a la digestión de los propios nutrientes que se aportan. Es un sistema complejo, este es un resumen muy básico, pero la complejidad es tal que cuando uno se asoma al panorama de los beneficios y los componentes de la lactancia materna es abrumador. A partir de esto es cuando tendremos que mejorar la formulación de la alimentación para el bebé, para el lactante, a partir de intentar incorporar elementos de la lactancia materna que añadan funcionalidad a las nuevas fórmulas. Con esta idea, sigo apoyándome en el modelo biológico que nos presenta el tracto digestivo de un recién nacido,
que es inmaduro, hablando en general, comparándolo con el lactante de 3-6 meses, porque tenemos estructuralmente, está aún por evolucionar, tenemos menos componentes inmunológicos, así hay menos IgA secretora, menos celularidad, tenemos menos capacidad enzimática en lo digestivo. Pues bien, la leche humana nos aporta los nutrientes adaptados a ese momento de inmadurez y, por si fuera poco, nos aporta elementos como células, como enzimas, como IgA secretora, que lo que hace es complementar durante una época las carencias del tracto digestivo neonatal. Un ejemplo de ello es esa inoculación vertical bacteriana, no solamente a través del tracto vaginal, sino también la piel de la propia madre, y desde que ya se sabe, mediante el círculo enteromamario, vía células dendríticas, bacterias del propio tracto intestinal de la madre, que se inoculan, repito, de manera vertical a través de la leche. Pero no solamente esto, se complementa con los prebióticos, en este caso oligosacáridos de la leche humana, para que tengan un sustrato adecuado para que finalmente se componga la biota saludable típica de los lactados al pecho. Otro ejemplo, tenemos cómo la leche humana contiene enzimas, en este caso proteasas, que ayudan a digerir las proteínas que ya están adaptadas, pero bueno, les falta esa pequeña predigestión que se puede hacer a partir de la proteasa que contiene la leche humana. La madre entonces provee, esa frase al niño, proteínas y la forma de digerirlas. Son ideas claves para poder entender algo más y poder aplicarlo a la nueva investigación sobre fórmulas infantiles. Estas proteasas empiezan a hacer su efecto ya dentro de la glándula mamaria y así van digiriendo parte de la proteína completa y van consiguiendo pequeños péptidos que acompañan ese proceso de digestión en un equilibrio perfecto porque ocurre solamente parcialmente y, repito, continúa en el tracto digestivo. Y así se ha visto como ya en la leche humana, materna, hay cerca de 200 péptidos diferentes identificados. Y conforme va ganando el recién nacido capacidad durante la lactancia de actividad proteasa, va disminuyendo la proteasa de la leche humana. O sea, tenemos de nuevo otro modelo biológico perfecto que habrá que tener en cuenta a la hora de, ya que es imposible conseguir una proteína igual que la leche humana, para la fórmula buscar objetivos en el contenido que sea de fácil tolerancia y digestión, imitando la de la humana, con una baja concentración, porque ya sabemos que mucha proteína luego tiene sus efectos adversos, de los cuales hablaré luego, pero con la calidad suficiente y, en este caso, intentar mejorar el perfil de aminoácidos de esa proteína. Así pues, cuando uno tiene una adecuación de la proteína, lo que luego hace falta es testarla en los lactantes para ver si obtienen o se obtienen los mismos beneficios que aquellos que están amamantados. Es el paso final y cuando ya se comprueba resultados beneficiosos, entonces es cuando creo que el objetivo está conseguido a nivel de crecimiento, engorde, respuesta metabólica y, pues si se puede además, respuesta inmunológica, tan importante en esta etapa de la vida. También a modo de ejemplo, siguiendo con la proteína, en este caso con el tema de los riesgos de la ingesta excesiva de proteína, es decir que a corto plazo ya se ha demostrado la sobrecarga renal de solutos, alteraciones metabólicas como la acidosis, alteración de la biota intestinal cuando hay un aporte excesivo. Y también a largo plazo, vía pues el hiperinsulinismo, el aumento del eje de la insulina que se produce, como ya se sabía a nivel filogenético y in vitro, en modelos animales, pero finalmente también se ha comprobado en humanos, como el exceso de proteína favorece un hipercrecimiento y además un exceso de adiposidad, que habrá que evitar. A este respecto, y creo que todos también conocerán los resultados finales o hasta la fecha del estudio CHOP coordinado por el profesor Colesco, un estudio multicéntrico con una cohorte de niños
que se dividió en 3 grupos. Unos fueron alimentados con leche materna, otros con una fórmula hiperproteica dentro de las cantidades de proteínas que estaban permitidas en aquel entonces, y otra con una fórmula con un bajo nivel de proteína dentro de los límites recomendados. Y seguidos en el tiempo ya se pudo ver cómo a partir de los 2 años aquellos que habían sido alimentados con una fórmula hiperproteica tenían más exceso de peso que el resto. Pero la sorpresa fue cómo a largo plazo, y eso sí que es un efecto de programación metabólica, a la edad de 6 años teníamos más del doble de riesgo de tener obesidad en aquellos que habían sido alimentados con la fórmula hiperproteica en comparación con, que son los de arriba, no parece que el puntero funcione muy bien, comparado con los otros 2 grupos que eran los lactados al pecho y con una fórmula baja en proteína que se comportaban de una manera similar. Bueno, estos hallazgos fundamentalmente hizo que se reformularan, se replantearan inicialmente las autoridades europeas la recomendación sobre el contenido de proteína en las fórmulas y se bajó hasta 1,8 gramos por 100 kilocalorías, o sea, hablamos en 100 mililitros, sería 1,1, 1,2 gramos. Con lo cual, se comprueban efectos también excesivos, no beneficiosos, y a partir de ahí hay que modular la formulación. Ya acabo de introducir el concepto de la programación y la idea es que gracias a la alimentación del recién nacido y del lactante se pueden modular las trayectorias de según qué susceptibilidad, de según qué enfermedad, de según qué alteración desde el principio de la vida y que la población entre en una trayectoria saludable en lugar de en una trayectoria no saludable que con pequeños cambios al inicio de la vida se va alejando una población de la otra y cuando ya uno puede o quiere poner remedio tarde en la vida sí que se puede modular, pero ya el efecto que se consigue no es el mismo que el de a nivel poblacional desde el principio de la vida. Es un concepto muy interesante y que sigue teniendo vigor a la hora de modificar todo lo que se puede y mejorar las fórmulas del lactante. Un paso más a este respecto en cuanto a la programación, y aquí presento pues en primicia resultados que acaban de ser aceptados de nuestro grupo de investigación en Zaragoza. En este caso es una muestra de niños aragoneses a término, representativa de la población aragonesa, es el estudio Calina. En total la N fue de 1.500 niños. En una cohorte de seguimiento es un gran número. Y nos permitió hacer un estudio poblacional y poder controlar de manera prospectiva todos aquellos factores que parece que influyen en la aparición de obesidad y sobrepeso a largo plazo. En este caso, el engorde de la madre durante la gestación, el bajo o el mucho peso al nacer, el si la madre fumaba, el peso de la familia, la alimentación durante los primeros meses y poner todas las variables que pueden influir en el mismo análisis para ver cuáles eran que sí y cuáles que no. Al principio, en las variables pre- y postnatales, las únicas que de manera individual nos resultaron significativas y están en la primera columna fueron el tabaquismo materno durante la gestación, y esto se ha demostrado que influye en el aumento del riesgo de obesidad, y no porque nazcan con bajo peso, porque aquí el bajo peso quedó excluido, sino porque ya se producen metilaciones a nivel de ADN que ya crean predisposición para toda la vida hacia el sobrepeso. El aumento rápido de peso durante los primeros 6 meses de vida, definido como un salto en la Z-score de 0,67, o sea, hay un salto de percentil, y con solo eso ya había un riesgo del doble de tener obesidad o exceso de peso a la edad de 6 años. Es un hallazgo importante. Y la lactancia o el tipo de lactancia, en este caso la fórmula, cualquier niño que estaba alimentado a fórmula frente a lactancia materna exclusiva durante 4 meses,
se vio como sí que a nivel individual sí que favorecía el engorde posterior, pero cuando se ponía en común con el resto de variables ya no era significativo. Lo importante es que los niños a término no engorden los primeros meses de vida excesivamente, sea por un alimento o por otro. Y esto es un hallazgo importante de este estudio. Y las odds ratio seguían siendo significativos, pese a ser ajustados por otro lote de variables que tenían que ver con el origen de los padres, o sea, lo cultural, las costumbres, el propio peso de la familia. Con lo cual, importante que los niños no engorden excesivamente. Quizás aquí ya la formulación de la leche infantil ya no era la misma que la que se utilizó en el estudio CHOP y ya se estaba mejorando. Y entonces ya pasa a otro nivel, pero cuidado con el niño que engorda excesivamente en este periodo de la vida. Para acabar esta segunda parte, la idea general de este apartado es que durante décadas se buscó comprender el principal papel de los nutrientes para las fórmulas, se pretendía nutrir y sobre todo lo que se pretendía es que cuando no había lactancia materna, que el niño no tuviera escasez de ningún elemento y que no hubiera aportes insuficientes que crearan cualquier tipo de desnutrición. Esto en la actualidad no solamente vale con nutrir, lo que queremos es mejorar los efectos, que no haya efectos adversos de la propia alimentación, ajustando nutrientes para que no haya ese efecto de la dieta hiperproteica sobre el metabolismo a largo plazo, que el estreñimiento, que el cólico, cualquier aspecto funcional que ha acompañado tradicionalmente a las fórmulas, se intente minimizar. Con el siguiente paso, que ya es ahora, pero ya es futuro y es un reto actual, que es investigar la lactancia materna, tecnológicamente el ver cómo eso se puede aplicar incorporándola elementos a las fórmulas y comprobar, por supuesto, que eso ofrece unos beneficios para la salud a corto y a largo plazo, hablando de metabolismo, inmunidad, crecimiento y desarrollo. Bueno, y llegando ya a la última parte, quería hablar de la optimización de la nutrición del prematuro, de esa población tan frágil y a la vez tan resistente, como son que se ve interrumpido su estancia en el útero, y a través de la placenta ya no hay más, y hay que poner a prueba su sistema digestivo y nutrirles, porque cuanto mejor esto se haga, mejor pronóstico tendremos. No queda otra. Y en este campo creo que la neonatología ha avanzado de una manera tremenda. Creo que es el momento en el que más se ha avanzado y más logros se han obtenido, porque se ha mejorado la supervivencia, el pronóstico de estos prematuros de manera global, optimizando el crecimiento y el desarrollo postnatal. Esto es lo más importante de lo que hemos conseguido, y sobre todo en este grupo tan vulnerable. Pero ahora, después de conseguirlo, se intentará mejorar. Pero hay unos aspectos que queremos mejorar y que nos plantea algún tipo de duda. Y al respecto yo voy a añadir un par de ideas. La primera es que, y en este estudio espero que pueda señalar, porque la tabla es un poco engorrosa de entender, en este estudio se puso en relación el engorde rápido e importante postnatal de aquellos prematuros hasta la edad de a término o incluso más adelante, con el desarrollo psicomotor, neurológico, a la edad de 18 meses. Y se vio como especialmente en aquellos más pequeños, en los que tenían menos de 1.250 gramos, eran los que había una relación directa entre el crecer rápido, crecer bien, el aporte de energía y de proteína, con el mejor pronóstico neurológico. Cuando esta misma muestra se analizó viendo aquellos que eran de bajo peso para su edad gestacional, o sea, hemos visto que los más pequeñitos se benefician del crecer rápido, pero aquellos que eran pequeños para edad gestacional, el efecto aún fue mayor. Entonces, la reflexión es, hasta la edad de a término, cuanto más rápido y mejor crece un individuo, también es verdad que hay parte que es la causa de que vaya bien es que está todo mejor, pero se intentó ajustar por el resto de variables.
Cuanto mejor crece uno hasta la edad de a término, mejor pronóstico neurológico. Con lo cual debemos de seguir insistiendo en este término. Y claro, la duda siguiente es, ¿y este hipercrecimiento inicial, incluso en los que nacen con bajo peso para la edad gestacional, esto conllevará un riesgo futuro metabólico, que es menos importante para el neonatólogo, pero vamos a considerarlo? Pues la evidencia científica hasta la fecha lo que nos apunta es que el crecimiento y nutrición del prematuro hasta la edad de un año y medio de edad corregida no muestra efectos significativos sobre este riesgo metabólico, considerando hipertensión arterial, aparición del síndrome metabólico o adiposidad del adulto. O sea, está claro que el prematuro y el prematuro con bajo peso al nacer tienen riesgo futuro de obesidad y de síndrome metabólico. Pero el hacerlos, parece lógico, el hacerlos engordar y crecer apropiadamente para que rápidamente se encarrilen, a eso no tenemos que renunciar porque mejora el pronóstico y además no empeora el riesgo a largo plazo. Pero es verdad que tienen un riesgo y el riesgo comienza a partir de los 2-3 años porque ya están programados hacia ello, esto ya se ha comprobado también. Con lo cual el esfuerzo del que no engorden demasiado tendremos que hacerlo a partir de esa edad, a partir de la primera infancia, controlando la alimentación y el ejercicio físico. Y a este respecto, un esquema que ilustra muy bien lo que ocurre con los prematuros o con los retrasos del crecimiento intrauterino es que acaban la primera infancia como población con menor cantidad de masa grasa y menor cantidad de masa magra, son más pequeños globalmente. Y cuando ya empiezan a engordar, la masa magra lleva otro ritmo y son más hipotróficos a este respecto y sí que engordan mucho en masa grasa y sobre todo masa grasa intraabdominal. Y esto lo hemos podido comprobar también en nuestro grupo. Con lo cual hacen un cruce maléfico a partir de los 2-3 años que hace que poniendo en proporción la masa grasa, en este ratio, con la masa no grasa, con la masa magra, al final acaban siendo sujetos adiposos. Con lo cual tendremos que poner en su momento, a partir de esos 2 años, mucho cuidado con que no se nos engorden porque están predispuestos a ello. Y más o menos, esta es la secuencia de ideas que quería lanzar y volver no a conclusiones, sino a un comentario global de que efectivamente la lactancia como gold estándar es la que hay que fomentar y a partir de la investigación de sus componentes poder ser incorporados a la formulación y seguir haciendo esfuerzos en la optimización de la nutrición del prematuro que tantos beneficios en morbilidad nos ha ofrecido. Por mi parte, nada más y muchas gracias.